Estamos en vivo. Muy buenos días amigos y amigas, agradecemos una vez más el espacio para el tema de salud y discapacidad. Agradecemos a FENEDIP y agradecemos a Heredity, Genética y Genómica por permitirnos estar una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante acerca del deporte y la discapacidad. Nos acompañan dos magníficas personas. Dargion, bienvenido, muchas gracias por aceptar. Doctora Lucy, muchas gracias igualmente por aceptar la invitación. Vamos a empezar con Darwin. Por favor, si nos puedes contar un poco más acerca de ti. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, buenos días al público. Gracias por la invitación, muy agradecido porque esto realza, ¿no? Nos da a conocer, porque sea como sea, nosotros somos como las personas que tratamos de motivar a los compañeros que han sufrido alguna discapacidad. Especialmente en mi caso, yo soy Darwin Vallejo, soy un paratleta de alto rendimiento, pertenezco a las Fuerzas Armadas, a la Federación Deportiva Militar, y he venido practicando el deporte antes de sufrir mi lesión, después de tener una pausa, una recuperación y con limitaciones. Otra vez me han autorizado también lo que es la parte de los deportólogos a nivel internacional, porque yo tengo una habilitación de un carnet internacional donde los médicos nos evalúan y ahí ellos nos dan como un aval, como una autorización donde nosotros nos dicen sí, usted sí puede seguir compitiendo con las limitaciones, y nosotros lo hacemos ya a nivel internacional, a nivel de, digamos, ya prácticamente de alto rendimiento, pero siempre tenemos cuidados, algo que no va a ser lo mismo que los otros atletas élites convencionales, sino que nosotros sí lo hacemos como alto rendimiento, pero también siempre con la prescripción médica, que tenemos que estar constantemente tenemos que ser evaluados, porque lo de nosotros es degenerativo. Va a llegar en algún caso donde nosotros somos conscientes que tenemos un tipo de riesgo, y cuando ya nos toque parar por alguna otra vez una recaída de la lesión, tenemos que hacerlo. Entonces yo tengo 43 años y he participado en mundiales afuera, en Dubái, en el 2019 en un mundial abierto. Estuve el año anterior en el mundial de paratletismo a nivel Sings en Italia. Ahí obtuve dos medallas, una de oro, otra de plata en 5.000 y 1.500. En Bosnia también del mismo año, del 2024, tuve una medalla de oro en los 5 kilómetros, y este año mi última competencia fue también en los Juegos Mundiales Militares en Suiza, en un cross abierto que nos pusieron de nuestras categorías. Ahí obtuve una medalla de bronce. Ese es mi trayectoria. Increíble, gracias Darwin. Doctora Lucy, bienvenida. Si nos puede contar un poco desde hace qué tiempo se dedica a la medicina del deporte y cómo llegó a esta rama de la medicina, que es bastante interesante, y a día de hoy pues esto no se puede hablar de deporte sin médico del deporte. Eso es. Buenos días con todos. Soy Lucía Astudillo, riobambeña. Como siempre, atletas y médicos y cualquier persona relacionada con deporte siempre ha sido atleta o deportista. En mis tiempos jugaba básquet y desde ahí nació esta idea de siempre trabajar con deporte. Me gradué en el 2019 en el posgrado de Medicina del Deporte. Por ahora estoy trabajando en Conmebol con la parte justamente de control antidopaje y la parte de comisión médica, y en el consultorio privado. La idea siempre de trabajar con medicina del deporte es justamente tratar de que se avisore más la especialidad, también dar a notar que la especialidad no solo es para deportistas de élite, sino también que juega un rol importante en salud pública. Evitar justamente personas con discapacidades, trabajando en la parte preventiva, personas con hipertensión, con diabetes, y trabajando ya en personas con discapacidad para evitar un mayor deterioro que puedan tener. Llevamos trabajando con esto con un grupo de deportólogos y con un grupo
multidisciplinario porque no solo somos los deportólogos, como ya lo dijo Darwin, también viene de mano los entrenadores, los terapistas físicos, terapista ocupacional, entrenadores que siempre van a tratar de armar todo un plan para que un deportista paralímpico pueda ganar sus medallas. Así es, llevamos ya más de 100 años con la actividad física en personas con discapacidad. Leyendo un poco acerca de la historia, en Berlín en el año 1888 había un club para personas con discapacidad auditiva y posteriormente, paulatinamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de las personas, sobre todo los veteranos de guerra que quedaron con algunas lesiones. En este caso en Gran Bretaña se le había solicitado al doctor Ludwig para que pueda realizar unos juegos en el hospital de Stoke allá en Gran Bretaña, y 2 años después, bueno, 4 años después se realizó la primera competencia, ¿no? Que fue con arcos, con las flechas, con los arcos. Y posteriormente, igualmente se hicieron los primeros juegos en el invierno, Juegos Paralímpicos, pero no fue sino hasta más acá, ya en el año de 1888, en Seúl, Corea, y posteriormente en el 1992 en Francia, que se hacen los Juegos de Verano y los Juegos de Invierno, paralelo a los Juegos Olímpicos, en convenio con estos dos comités internacionales de Olimpiadas y de los Juegos Paralímpicos, y de ahí paulatinamente pues se los ha venido realizando cada cierto tiempo. Usted mencionaba algo importante, ¿no? Lo uno es la medicina del deporte para los atletas de alto rendimiento, y luego es la medicina del deporte para los temas de justamente prevención, rehabilitación para condiciones específicas. Hablando de alto rendimiento, ¿cómo es la preparación de estos atletas? Sabemos que hay diferentes tipos de discapacidad y por ende el enfoque pues indudablemente tiene que ser diferenciado. Hay cuestiones comunes que tienen que tener ellos cuando van a hacer una valoración para ver si pueden competir, o ellos empiezan a competir y posteriormente se ve si pueden llegar a ser atletas de alto rendimiento. Más bien viene hablando desde los conceptos. Como decía, siempre vamos a hablar desde lo básico. Actividad física es cualquier movimiento que yo haga y que va a involucrar un gasto de energía. Ejercicio ya es algo mucho más establecido, mucho más coordinado. Y el ejercicio se puede dividir en ejercicio terapéutico y en ejercicio profiláctico. La mayoría de nuestros niños, que son como los semilleros, de donde tomamos a los niños para cualquier tipo de deporte, debe diferenciarse mucho la etapa de desarrollo en la que están. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un niño con una amputación. Como ustedes saben, la discapacidad física es la discapacidad de mayor porcentaje, entonces es la que más, lamentablemente es la que más visible es. Este niño con una amputación vemos que tiene talentos para. Lo que se hace es desarrollarle de acuerdo a qué deporte quiere hacer, porque aquí también depende el objetivo del niño que tenga. Tenemos también otra clasificación, más que todo nosotros, en la parte de si la discapacidad fue adquirida y a qué edad fue adquirida. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo psicomotriz, si yo tengo una persona que adquirió una discapacidad pasados los 18 o 20 años, su capacidad psicomotriz ya está desarrollada. Ahí se hace un proceso de adaptación propiamente dicho. En cambio, si es un niño que tiene una enfermedad, que tiene una patología y una discapacidad de base, se trabaja desde esa discapacidad para tratar de mejorar flexibilidad, para tratar de mejorar masa muscular, para tratar de mejorar rangos de movimiento, y se trabaja desde fisioterapia propiamente dicha para mejorar esto y luego hacer la parte de ejercicio.
Entonces son etapas que se van cumpliendo. Hablando ya de un deportista o de una persona que, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a las diferentes federaciones, porque aquí en el país también hay varias federaciones, varias asociaciones que ellos son los que están buscando los talentos. Cada uno de ellos va teniendo su planificación para llegar a un ciclo olímpico. Entonces tienes todo tu proceso inicial que se forma en microciclos y macrociclos, donde vas a ir trabajando. Vas a realizarles, de acuerdo a su patología, vas a irles realizando diferentes exámenes, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, la parte nutricional que es súper importante y que a veces se deja de lado, suplementación deportiva, y también hay que tomar en cuenta que lamentablemente en el Ecuador no, para las competencias hacia afuera no hay un grupo calificador de deporte. Por ejemplo, para Comité Paralímpico en el Ecuador no se realiza la evaluación. La evaluación se hace en Colombia o se hace fuera del país para obtener el carnet, en el cual te avisan en cuál de los parámetros o en cuál de las aristas tú vas a poder competir. No es la misma calificación que se le da a una persona con discapacidad para obtener el carnet aquí en Ecuador versus la calificación que tiene un deportista para poder competir fuera del país. Darwin, ¿cómo fue tu proceso? ¿De a qué edad empezaste? ¿Cómo empezaste? Y justamente con lo que nos comenta la doctora Lucy, ¿cómo fue este proceso de calificar finalmente para poder competir? También cabe recalcar, ¿no?, que yo también pertenezco a la ADFAE, que es la Asociación de Personas con Discapacidad Física de las Fuerzas Armadas, porque como yo soy militar en servicio activo, nuestro presidente es Vicente Camacho, que también como asociación también estamos bajo el régimen de la FENEDID, y entonces ahí también por ejemplo, ahí también nosotros competimos a veces haciendo en postas, en los Ironman, porque hay otros compañeros que, como ustedes no indicaban, que de acuerdo a la historia, siempre fue de los veteranos de guerra que sufrieron las lesiones. Entonces acá nosotros, por ejemplo, también es nuestra discapacidad de todos los compañeros, especialmente todos los militares, son adquiridas, porque nosotros para ser militares, nosotros nos hacen exámenes médicos, nosotros entramos a, como se dice, 100% actos totalmente, porque nosotros pasamos pruebas físicas, psicológicas, académicas, y un polígrafo, todo lo que se refiere, y entramos digamos, 100%, pero nuestra profesión, como ustedes saben, implica digamos, riesgos en sí es nuestra profesión, es patrullajes, que mochilas, que pasar cursos, que saltar, sin números de cosas. Por eso la mayoría de compañeros militares siempre tenemos este tipo de lesiones. O sea, nosotros tenemos un número considerable de que compañeros salimos con lesiones de la parte lumbar, de las rodillas, igual a veces por esto de la guerra también hay compañeros que tienen amputaciones y todo eso. Entonces nosotros, por ejemplo, nuestro deporte, digamos, de alto rendimiento, digamos en mi caso, nunca va a iniciar desde temprana edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pude hacer, digamos, una transición al deporte ya, digamos, del paratletismo, porque yo más antes, siempre, desde cuando me gradué, siempre yo también era deportista y representaba a los interbrigadas, interfuerzas, y cuando yo ya, igual se cumplen las funciones. Ustedes saben que nosotros como militares, primeramente es la parte profesional militar, de lo que concierne a la seguridad de nuestro país, y después siempre para esto tenemos que estar acto. Entonces nosotros hacemos actividades físicas, allá realizan campeonatos y ahí uno se representa a las diferentes unidades. Entonces yo era deportista, igual era seleccionado. Entonces cuando ya me ocurrió esta lesión que tuve en la parte lumbar de espondilitis grado 3, ya me acuerdo clarito que mi última competencia como
cuando estaba totalmente apto al 100%, fue hasta a la última que lo pude hacer en el 2013. Posteriormente tuve que esperar un año para que me puedan hacer una cirugía completa. En el 2014 me operaron, después pasé 5 años en un proceso de otra vez, de fortalecimiento y entonces fue un periodo, sí fue largo y donde prácticamente no había buenas expectativas de que uno pueda otra vez recuperar y volver a competir como uno lo hacía. Pero ahí va que uno siempre psicológicamente, uno como siempre hacía actividad física, se sentía mal pues, de no poder volver. Y entonces ahí mi recuperación ahí era natación, fortalecimiento, natación, hasta que otra vez volví otra vez a la parte deportiva. Y en el 2016 cuando justo la FEDEDIF, mi federación, hicieron eventos que hacía mi asociación, donde como de inclusión de nosotros, de compartir con los compañeros. Ahí hicieron natación, hicieron así eventos de atletismo y yo competí, estaba la federación ahí y me convocó para hacer, había el primer Open. No sé si de pronto ustedes han de haber tenido conocimiento. El primer Open que se hizo en Ecuador fue en Guaranda en el 2016, un Open abierto donde ahí fue la única manera que trajeron los médicos internacionales de afuera. Fue la única vez que digamos como que yo conté con suerte de que hubo ese evento, me convocaron, vinieron los médicos y ahí se pasa por un panel médico, donde ahí está me acuerdan como tres médicos internacionales, no hablan ni siquiera ni español, tenían un traductor y ahí hacían bueno, todo lo que es concierne de movimientos, bueno, un sinnúmero de pruebas minuciosas que me imagino que ellos son los que verifican. Después posteriormente se pasaba a lo que ellos hacían como en las competencias filmaban algo así como para ver, no sé, no más claro, creo que ellos visualizaban para que ellos nos puedan dar la clasificación internacional. En mi caso yo soy T44, entonces por eso lo que es, digamos aquí, todas las personas que tienen un carnet, este carnet no habilita para competir a nivel internacional, eso no habilita, solamente es, digamos, aquí localmente, pero afuera a nosotros nos dan una identificación que es habilitante, donde ahí nosotros cuando vamos a competir afuera ya nos identifican. Todos nosotros estamos en un sistema donde ahí sale con nuestra se llama licencia IPC, ahora me acuerdo de licencia IPC, donde digitan nuestro código y ahí sale todos nuestros datos para nosotros poder competir. Entonces ahí fue donde yo pude, digamos, adquirir esa oportunidad y ese aval para poder competir internacionalmente, porque como indicaba la doctora, si es que no se tiene esa oportunidad, o sea, hay que ir a buscar en Colombia, o si no, un evento afuera internacional donde hayan médicos calificadores para que puedan competir. Y por eso a veces, por ejemplo, en mi caso de acá de mis compañeros militares, ni siquiera mi coronel, que tiene una amputación, que es mi coronel Castillo, que tiene una amputación bajo rodilla, no tiene una clasificación internacional porque no ha podido salir a una competencia internacional, y así sin número de compañeros que las discapacidades son visibles, pero si no tienen esa habilitación de ese carnet que es IPC, no podrían competir, por más que tuvieran una visible, como dice la doctora, una discapacidad. Entonces, doctora, ¿por qué no es posible tener aquí un equipo de médicos que puedan calificar este tipo de como aptitudes en las personas con discapacidad? ¿Qué nos hace falta? ¿Políticas públicas? ¿Personal? Sabemos que no había muchos médicos deportólogos. Realmente no habemos muchos médicos deportólogos, empezando desde allí. Lamentablemente en la parte de salud pública el médico deportólogo todavía no tiene un sitio específico.
en el país tenemos médicos deportólogos trabajando para el Estado en 2 sitios específicos, Ministerio del Deporte y en el Asdrúbal de la Torre aquí en Quito. Pero este enfoque o este tipo de calificación que se da requiere certificaciones internacionales. Entonces, este tipo de certificaciones internacionales, lamentablemente, por ejemplo, si es que yo quiero acceder allá, no lo puedo hacer porque no soy parte del Comité Paralímpico. Entonces, necesitas pertenecer a ciertas asociaciones y necesitas cumplir cierto tiempo en las asociaciones para que tú puedas lanzarte a pedir la certificación. La última certificación que tuve conciencia fue en Colombia, justo antes de estos últimos Paralímpicos. Son certificaciones y capacitaciones costosas porque no es una capacitación de 2-3 días, porque uno aprende a calificar todos los tipos de discapacidad y en un rango muy diferente y con una visión muy diferente a la que se hace acá en Ecuador. Entonces, y sigues tratando con un equipo multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, en la parte de discapacidad visual, yo tengo en mi grupo de discapacidad visual diferentes subcategorías. Incluso yo tengo una categoría en la que si tiene discapacidad visual más discapacidad física es otro grupo. Entonces, de acuerdo a todo esto, se van dando las clasificaciones y se va dando el puntaje a cada uno. Esto acá en el Ecuador todavía no se ha podido lograr. Se intentó desde el posgrado en algún momento, pero nos empezamos a encontrar con estas situaciones, así entre normativa, entre la parte de costos, los tiempos que había que cumplir para poder acceder a estas certificaciones. En el Ministerio del Deporte, que es uno de los sitios donde están ustedes, ¿de qué manera se incentiva esto y de qué manera se maneja esta parte para el apoyo justamente, ya que muchos de ellos requieren evaluaciones internacionales, como bien lo mencionan? Allí, por ejemplo, más bien es la asociación del Comité Paralímpico con Comité Olímpico y las dos hacia Ministerio del Deporte. El departamento médico del Ministerio del Deporte tiene 3 deportólogos, un terapista físico y un psicólogo deportivo. Es un grupo muy pequeño de gente para abarcar toda la cantidad de deportistas ya de élite que tenemos. Entonces es por esto que cada una de sus asociaciones, la Federación Ecuatoriana por ejemplo, Federación Ecuatoriana de Ciclismo tiene su médico, contratan su médico, su fisio y su deportólogo y su nutricionista. Halterofilia igual, paralímpicos tengo entendido que también lo tienen así. Entonces cada asociación realmente es la que se ha apersonado de eso, porque la cantidad de médicos deportólogos del Ministerio del Deporte es mínima, no abarca el total de deportistas que debería. Hay temporadas, por ejemplo, en las que sí se hacen adaptaciones al laboratorio de allá para poder hacer las pruebas, especialmente en todo lo que es remo, todo lo que es, voy a hablarlo así, todo lo que son ejercicios para tronco superior, todo lo que es bicicleta. Pero propiamente decir que Ecuador tiene un espacio físico propio y exclusivo para deportistas paralímpicos, hasta ahora yo no conozco. En este caso, como parte de las Fuerza Aérea. Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. ¿Ha sido un poco más fácil este proceso? No porque, como yo digo, nosotros tenemos nuestra principal misión, es la parte profesional. Y entonces nosotros a veces cumplimos, digamos, la parte profesional. Por ejemplo, a mí me convocaron el año anterior
el mundial era en marzo de Italia, y ahí me convocaron prácticamente en febrero. Pero siempre uno, digamos, siempre uno está constantemente en las unidades, porque hay que recalcar que es verdad que uno se cumple, pero siempre va a haber un tiempito para uno, hasta a nosotros especialmente, hasta por salud, nos dicen que tenemos que estar. Descansar. Y aparte de uno que viene yo vengo de una línea que me gusta el deporte y siempre he sido competitivo, entonces siempre me he mantenido. Entonces cuando ya me convocaron ahí recién, entonces ahí ya tuve la oportunidad de mostrarme, porque nosotros, por ejemplo, las competencias a nivel de Comité Paralímpico Internacional son unas, y nosotros como militares tenemos otras competencias, porque nosotros en ese mundial militar nosotros competimos con militares, solamente personal militar que tenemos capacidad, o sea, es totalmente distinto. Claro que obviamente como yo en el 2019 fui el único representante militar que estuve en un campeonato mundial abierto en Dubái, en Emiratos Árabes. Pero como ustedes saben, como es un deporte de alto rendimiento, o sea, no es que yo me fui porque yo quise. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí no hay competencias para que puedan subir las marcas, los rankings, para que uno tenga la oportunidad, porque uno hay que cumplir una marca, hay que cumplir la base. Entonces yo me fui a Colombia, a Medellín, porque ahí ellos hacen como 2 o 3 eventos donde ahí les dan la oportunidad a los deportistas para que ellos puedan poner las marcas para los mundiales y para los Juegos Paralímpicos. Entonces es el único país, por cercanía, por la situación económica, inclusive por lo que hablamos español y tenemos más, digamos, afinidad, digamos. Ellos siempre cuando uno va para allá, siempre nos apoyan, entonces ahí fue mi ocasión donde yo me fui a Medellín, ahí pude dar la marca para ya poder asistir allá a lo que es el Mundial de Dubái 2019. Pero como les comento, ya en el deporte de nosotros de militar, nosotros estamos regidos a una confederación de deportes militares mundiales que se llama SIMS. Entonces ahí estamos, donde no solamente hay mi disciplina, hay algunas disciplinas donde también mis otros compañeros compiten en atletismo, pero ya a nivel convencional, élite convencional del deporte, digamos, que sin limitaciones, sin ningún tipo de lesiones. Entonces ahí es donde donde yo no pude mostrarme en marzo, donde ya fue el Mundial de Italia, y después ya me mantuvieron en junio me fui a Bosnia y también me fue bien, y después ya me siguieron manteniendo. Pero como yo digo, nosotros casi así continuo no se puede dar en nuestro caso, no se puede dar. Por eso nosotros tenemos desventaja en relación a los otros deportistas que pertenecen a otras federaciones, que no tienen que cumplir nuestras normas, nuestros requisitos, porque aparte de eso nosotros cumplimos pases, y por la parte profesional nos requieren a nosotros tenerlos. Entonces ahorita solamente estoy digamos ahorita prestando servicios, porque les invito a que nos acompañen. En agosto tenemos un mundial militar de paraatletismo. Espero que nos vayan a apoyarnos ahí. Dios mediante, yo estaré compitiendo, defendiendo la localía. Defendiendo la localía. Sí. Entonces ahí va a haber este campeonato mundial, pero es SINGS, entonces ahí estaremos. Y este año también recién llegamos, nos fuimos ahí estaba escuchando de los Juegos Mundiales Militares. A nosotros también creo que ya fue el destino, que también en esta ocasión también nos invitaron a los Juegos Mundiales Militares allá en Suiza, y ahí como que uno se quedó sorprendida, porque en Suiza estábamos en una época ya de invierno, ahí habían full deportes de esquí y tantas cosas, y resulta que armaron un cross. Entonces ahí compitieron mis compañeros en 10 kilómetros en el convencional normal, y armaron otra categoría para nosotros. Entonces allá competí, y el nivel es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, porque yo tuve un tercer lugar, y pues, pero estuvo muy
muy duro, las condiciones, como yo digo, el deporte de alto rendimiento, de pronto alguien va a decir, no, es que porque tiene una lesión que no hay más, no, o sea, es a tope porque las marcas son muy fuertes y eso implica también, como yo le digo, tomar riesgos personales, hablar con la familia y saber de las consecuencias que uno puede pasar. Eso también hay que ser muy claro, especialmente en lo que es lo que es una discapacidad física. Entonces uno ya sabe que hasta, entonces por eso uno por precaución constantemente tiene que estar en evaluaciones médicas, estar ahí donde alguna, como yo les decía, ¿no? Si es que algo pasa, ya nos toca parar. Por ejemplo, a mí también el año anterior ya sufrí una lesión de rodilla y después me lesioné en lo que son las articulaciones del pie. Se me rompieron los ligamentos y también, o sea, batallé mucho, ya estaba al punto de botarse. Sí, ya no había la recuperación y aparte de eso, como nuestro deporte, digamos, no se comienza desde antes, se hace como longeo, ¿no es cierto? Y usted sabe que también se batalla con adaptaciones, y también en las competencias también hacen un solo bloque, ahí no nos ponen, digamos, como decir, de 20 a 30, de 30 a 40, o sea, por tu tipo de discapacidad. Sí, si eres T11, todos los T11, sí. Y puedes tener gente de 18 años como puedes tener gente de 40 a 45 años. Porque lo que te ponen es de acuerdo a tu porcentaje, o sea, a esta calificación que te dan. Entonces puedes tener gente de 20, 25 años compitiendo con los de 35, 40. Entonces todos compiten y, entre comillas, todos deberían estar al mismo nivel. Sí, entonces eso hace mucho más compleja la competencia. Y por esa parte, por ejemplo, ¿y debería haber algún cambio en eso? Porque, claro, cuando no hay algún tipo de lesión, sí hay esta cuestión, como bien mencionas, de por edades, ¿no? Porque indudablemente tienes más fuerza, más energía. Debería, en la parte, ¿no? Sí, debería. A ver, en la parte del deporte adaptado y el deporte en personas con discapacidad, siempre está en constante cambio. Porque, por ejemplo, hablábamos mucho, Phelps, por ejemplo. Phelps tenía un diagnóstico de TDAH. Entonces, a él toda su vida, ¿sí? Toda su vida le dijeron que no iba a llegar a hacer nada. Él cuenta y él relata todo lo que sus profesoras le dijeron. Y dice, hubo una sola profesora que me dijo, todo lo que quieras vas a hacer. Dice, yo empecé natación como una manera, como una terapia. Él empezó como un ejercicio profiláctico y terapéutico realmente. Y luego avanzó a la parte ya de deporte competitivo. Pero llega un punto en el que dices, estaba bien que él compita con las personas, con el atleta convencional, sí o no y por qué. Entonces dices, o sea, sí, pero ¿por qué? Porque no es una discapacidad visible, porque eso no es una discapacidad que yo la estoy viendo todo el tiempo. Eso da un plus, no da un plus, ¿qué hace? Entonces vienen muchos dilemas y muchas situaciones en la parte reglamentaria propiamente dicha que hacen mucho más complejo. Esto de la división por edades, por ejemplo, vamos a tener una gran diferencia en un niño que empieza a competir a los 15, 16 años, que ya nació con una discapacidad, que ya tiene mejoradas muchas cosas, versus una persona de 25, 30 años que a pesar que ganó su parte motriz, está haciendo un proceso de adaptación. Y puede ser que antes de su lesión nunca hizo deporte, que eso pasa. En Colombia yo ahora conocí una persona que decía, tuvo un accidente de tránsito y se hizo atleta de triatlón, persona con discapacidad, y decía, si a mí no me pasaba el accidente de tránsito, yo no era atleta. Yo no saldría él decía eso, yo no saldría a conocer, dice, yo ahorita compito en Dubái, compito fuera del país, si es que a mí no me hubiera pasado esta situación del accidente, si a mí no me hubiera pasado esto, yo no habría hecho esta parte de atletismo, yo no estaría viviendo lo que estoy viviendo.
Entonces empiezas a ver diferentes situaciones que van a mejorar la parte de rendimiento deportivo o que incluso pueden mermar la parte de rendimiento deportivo. Entonces, el Comité Paralímpico justamente empieza a hacer como modificaciones y estas modificaciones se van programando, o sea, se van haciendo anualmente. Para París 2025, el Comité Paralímpico organizó justamente un seminario médico en el que conversábamos todo este tipo de situaciones y decíamos, a ver, de que hay desigualdad, todos sabemos y conocemos que hay desigualdad. Imagínense, era una doctora la que decía, imagínense buscar problemas del ciclo menstrual en una atleta paralímpica. Entonces, decía, eso no lo encuentras, es muy raro encontrarlo porque ya tienes varias secciones, dice. Entonces, la idea de seguir incluyendo, la idea de seguir metiendo este tipo de investigaciones o de este tipo de situaciones y de ir avisorando estas diferencias, van a ir haciendo que los reglamentos vayan cambiando. Hablábamos mucho de la muerte súbita, por ejemplo, de los competidores. Y decíamos, ¿hay estudios que hablan de muerte súbita en competidores paralímpicos? Son muy pocos. La mayoría están hechos en la parte militar. Es más, la mayoría de estudios están hechos en deportes veteranos de guerra. Al menos todo lo inicial. Porque la parte de discapacidad física, que es la que más porcentaje tiene, que es la que está más visualizada, es la que más se ha tratado como de regular versus una discapacidad psicosensorial, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva. Entonces, estas modificaciones se van haciendo año a año. La cosa es que como son federaciones, así como son federaciones aquí en Ecuador, también hay federaciones o asociaciones fuera de cada país y cada uno va proponiendo. Se adaptan deportes, no se adaptan deportes, se incluyen reglas, no se incluyen reglas, cómo deberían ser. Y de allí el Comité Paralímpico va aceptando o no va aceptando. Entonces estas cosas también es hilar finito e ir también desde la parte de investigación. Ir realizando como los estudios para decir, a ver, sí, está bien que lo hagamos así, pero ¿qué tal si lo hacemos de otra manera para mejorar la capacidad deportiva de este grupo? Entonces, queda por ahí también el... ¿Y cómo asumir ese riesgo? Porque justamente tú mencionabas, ¿no? A veces los riesgos son... hay que asumirlos, son personales, ¿no? La motivación del deporte va mucho más allá de ello, o indudablemente hay que tener un seguimiento médico, ¿no? En el cual se evalúan muchos de estos aspectos. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo, porque digamos, siempre como en la vida, ¿no? Uno se traza metas, objetivos. Y va de acuerdo como el progreso que uno vaya teniendo, vaya alcanzando. Por ejemplo, de lo que me pasó el año anterior me fue súper bien. Entonces eso me motiva a seguir. Y porque uno también hay que ser consciente de que el deporte de alto rendimiento como es un proceso, es un seguimiento, pero también hay que estar, digamos, en un nivel donde uno se vaya a asemejar a marcas para poder pelear. Porque si es que de pronto, digamos, uno ya no está, digamos, en ese nivel, uno también debe ser consciente de que ya está llegando uno o ya llegó a su límite, donde ya, por más que uno quiera, por más que uno tenga las ganas, no se va a poder competir. Entonces, la motivación de lo que yo hago es porque primeramente siempre me gustó el deporte. La otra motivación es mi familia, mis padres, especialmente mi mamá, que se llama Laura Ongaje.
eh, aparte de eso también motiva porque en el ejército, o sea, nosotros siempre tenemos que estar muy óptimos, indistintamente de lo que nos haya pasado, siempre debemos estar muy óptimos. Entonces, eso motiva de que uno pueda mantenerse así porque ya los otros compañeros nos ven, inclusive porque nosotros semestralmente a los compañeros les evalúan físicamente, entonces ellos ven y dicen, no, pues si, digamos en este caso, si yo tengo el grado de sargento primero, entonces ellos dicen, no, pues si mi sargento Vallejo, o sea, hace deporte y le pasó esto y él cumple estas marcas y eso, entonces ahí ellos ya van subiendo su, digamos, su autoestima y van, y uno indistintamente se va poniendo, se aporta, ¿no? Se aporta en la parte de que todos tenemos que hasta por salud, tenemos que ser, eso tiene que ser un hábito y tenemos que seguir. Y en mi caso, yo asumo los riesgos porque como yo digo, todavía mentalmente me siento todavía con el ánimo, con las ganas de seguir. También tengo ya planificados eventos como este mundial que es de este año. Tengo ya planificado en el otro año. Entonces, digamos, a corto plazo yo tengo un calendario hasta me he trazado hasta el 2027, donde son los Juegos Mundiales Militares en Charlotte, Estados Unidos. Esos Juegos Mundiales Militares son como los Juegos Olímpicos, pero de los militares. O sea, pero, sí, eso sí, porque eso se hacen, no son cada año, sino eso se hacen, digamos, sino cada 4 años. El último fue en Wuhan, en el 2019, y después, posterior, ya se suspendieron por lo que, fue la pandemia, después de esto de las guerras que hubieron allá en otros países, entonces ya se suspendieron, y este es el que activaron. Y como ya me puse como meta, entonces espero cumplirlo. De ahí no sé qué pueda pasar, pero uno ya se da cuenta de que hay situaciones que uno ya no se está en 20, 30 años, y ya como digo, ya tengo mi lesión de mi rodilla, yo tengo ya también de mi pie, entonces eso ya le va, como decir, le va poco a poco, sí, yo sí ya, aparte de tener la discapacidad, entonces ya uno ya dicen, ya por más que uno quiera, ya. Ahí, por ejemplo, yo creo que sí depende mucho del objetivo que tengas. Sí, una cosa es irte a una competencia de estas porque quieres estar en el ranking y quieres seguir compitiendo, y la otra es quieres ir a competir porque quieres ir a competir, porque psicológicamente te vas a sentir bien compitiendo, así llegues de último, pero te vas a sentir bien compitiendo, y esa es una de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. La tolerancia, como yo le digo, la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque uno no espera lesionarse, uno no dice justo para voy a estar lesionado, justo para me va a pasar esto. Y la idea es más bien de mientras te van pasando estas situaciones, irte adaptando e ir, no solo tú, sino toda la gente alrededor, porque para que tú puedas competir no eres solo tú, estás con tu terapia física, estás con tu nutricionista, estás con tu médico, con tu traumatólogo. Entonces tienes todo esto para poder decir, bueno, tuvimos un percance aquí, adaptemos nuevamente porque el objetivo sigue siendo Charlotte 2027. Entonces adaptemos aquí, cambiemos acá, hagamos esto. Ahora, cuando el deportista de alto rendimiento llega a una edad en la que decide retirarse, también tiene que seguir un proceso. Sea paralímpico, sea convencional, tiene que seguir su proceso, y este proceso es el proceso de desentrenamiento. Entonces es ir bajando revoluciones, pero tampoco es que dejas de entrenar y te acuestas a rascarte la panza en el sillón. Tú bajas el nivel de intensidad de tu entrenamiento, pero vas a seguir haciendo ejercicio, vas a seguir haciendo actividad, porque incluso esta estructura de ir entrenando, de tener tus horas para tu actividad física, para tu ejercicio, hace que psicológicamente
tú tengas o mantengas una organización de tu tiempo mucho mejor. Y en el proceso justamente, yo lo llamo, o sea, es el envejecimiento normal. Tú sabes que ya no vas a poder competir, pero por el hecho de que ya no puedas a poder competir no quiere decir que te vas a descuidar. Entonces, saber que vas a llegar, que tu objetivo es el 2027 y que de allí vas a volverte a trazar otro objetivo más. Y esta visión de saber de, bueno, hasta aquí llegué, mi competencia llegó aquí, voy a seguir compitiendo, sí, pero ya no lo voy a hacer a la idea de clasificar, a la idea de tener un puntaje, a la idea de tener un ranking, sino a la idea de que voy porque me gusta. Si llego último no hay problema, si llego tercero no hay problema, si llego quinto no hay problema. No me estoy matando por eso. Aquí hay unas cositas que sí quiero como recalcar y que lamentablemente en todos los deportes se ha romantizado mucho esto, por ejemplo, de verles, especialmente en esto de fondo, que es una de las cosas que tú haces. También en esto de las ultramaratones, de verles ya a los atletas llegar con las últimas. Y que todos sí, miren el esfuerzo, miren esto, miren así. Hay límites que por más que los pelees, tú sabes que estás haciendo un daño a tu cuerpo. Esta romantización de llegar por poco arrastrándote a punto de desmayarte y que te desmayas el rato que llegas a la meta, quiere decir que lamentablemente tu preparación no estuvo bien. No es por hacer feo, no es por nada, sino que tenemos que evitar romantizar, porque la gente piensa que llegar en ese estado y llegar así está bien, cuando más bien es todo lo contrario. La idea es que tú llegues tranquilo, llegues bien, llegues sano, sin tener ninguna complicación después de. Entonces, independientemente del deporte que se practique, uno tiene que también aprender a dosificar. Porque yo quiero hacer deporte hoy, pero también quiero hacer deporte mañana y también quiero hacer pasado mañana. Entonces es ir también dosificando e ir adaptando las situaciones para seguir pudiendo hacer mi deporte a lo largo del tiempo. ¿Qué tiempo te sueles preparar tú, Darwin, antes de una competencia como estas, pues, que nos has contado, en las cuales has participado? Ya ahorita prácticamente, como ya venimos desde marzo que hemos venido compitiendo, o sea, ya me han dado la oportunidad para tener, digamos, un proceso continuo. Entonces mi entrenamiento, por ejemplo, ahorita lo realizamos prácticamente en el deporte de alto rendimiento, son los 7 días. Se entrena, pero cabe recalcar que tenemos un día que es el domingo, que es, de acuerdo a mis profesores, del entrenador Milton Caiza, donde el domingo nos da un entrenamiento activo, donde nosotros ahí, no es que paramos totalmente, sino que hacemos natación, así un poquito de ciclismo, pero ya suave. Pero el entrenamiento comienza desde el día lunes. El día lunes siempre entrenamos doble jornada. Por lo general nosotros, el sistema de entrenamiento de mi entrenador es de acumular por lo menos 26 kilómetros cada día. Entonces entrenamos a doble jornada, entrenamos desde las 7:30 hasta las 10 más o menos por ahí. Descansamos y después en la tarde ya comenzamos a las 4 de la tarde, hacemos la otra jornada, pero la de la tarde, bueno, la doctora ya tiene conocimiento que se hace más suave. El de la mañana es el más fuerte. Más intenso. Entonces, por ejemplo, martes y jueves tenemos pista. Hoy día tuve pista, martes y jueves tenemos pista. En la tarde hacemos como se me decir, el de bajar el ácido láctico, también hacemos el rodaje. Un rodaje. Miércoles hacemos de volumen, de acumular volumen. Jueves otra vez pista. Viernes también hacemos lo que es cuestión de fortalecimiento, todo eso. Sábado hacemos lo que es un rodaje acumulación, un rodaje largo. Acumulación. Sí, y el domingo tenemos un descanso activo y sigue la vuelta. Es así, de ahí de acuerdo a las competencias que tenemos o chequeos, algo así, ya el profe va poniendo las cargas, va poniendo lo que es cuestión de eso de... Allá viene la planificación del planificación entrenador. del micro y del macro. Del micro y macro ciclo. Por ejemplo, yo estoy enfocado, mi competencia fundamental es el mundial. Y me imagino que el entrenador
me llama de ver aquí, por aquí, unos 15 días, o si algún chequeo, una competencia de ver cómo me encuentro. Entonces así se maneja Hay dos preguntas que, porque se maneja esto del horario también. ¿Es preferible el deporte en la mañana, en la tarde, independientemente acomodarle a cómo sea la actividad de la persona? Y la otra respecto justamente a lo que mencionabas hace un momento, de esto de llegar cansado, y lo que decías tú, Darwin, de la rotura de ligamentos y esto. ¿Es propio esperar en un atleta de alto rendimiento este tipo de lesiones? ¿Es porque no ha habido un entrenamiento adecuado? ¿Algo de los dos? A ver, hay varias situaciones. Vamos primero con lo del ejercicio. Nosotros como deportólogos vamos a decir, haga ejercicio a la hora que usted pueda, porque yo necesito que haga ejercicio. Ahora, la intensidad del ejercicio que la debería hacer, por ejemplo, el ejercicio, si necesitas hacerlo algo con mucha intensidad, es mejor hacerlo en la mañana, porque ayudas con la parte de los picos de cortisol, que ahorita está muy de moda el cortisol. Ayudas mucho con eso, porque el cortisol más el ejercicio ayuda mucho justamente para que en la noche tu nivel de cortisol esté mucho más bajo y puedas descansar. Si eres, por ejemplo, de las personas que en la tarde-noche recién estás libre, hacer tus sesiones de, por ejemplo, CrossFit, que es un ejercicio de alto impacto, se recomienda hacerlo hasta máximo 8:30 de la noche, no más tarde, porque va a empezar a afectar tu ciclo de sueño, y al afectar tu ciclo de sueño afecta tu recuperación, lo que te hace propenso a lesionarte. Que eso es una de las situaciones, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento. En el atleta de alto rendimiento, uno de los pilares fundamentales es evitar la lesión. Para evitar la lesión yo tengo varias situaciones. La primera, la parte nutricional. La segunda, la parte de ejercicio profiláctico. El ejercicio profiláctico es justamente para prevenir lesiones. Ustedes han de ver, por ejemplo, que se trabaja mucho en futbolistas. Equilibrio, fuerza, tracción, para evitar lesiones, especialmente ligamentos cruzados de meniscos. Otra de las situaciones es las cargas de entrenamiento. En los hombres es mucho más fácil llevar esto que en las mujeres. En los hombres, debido a que no tienen el ciclo menstrual, su carga de entrenamiento puede ser trabajada tranquilamente con un mes completo y hacer procesos de incremento y de decremento de acuerdo a el tiempo que estés en la competencia. En cambio, en las mujeres depende mucho del ciclo menstrual. Yo puedo tener una chica que te levante a inicios de mes 20 kilos, 30 kilos, que en el momento de su fase premenstrual, esos 30 kilos no los va a poder ni mover, porque hay un decremento de fuerza. Entonces, con la mujer, con la atleta de élite, tanto el médico como el entrenador literal llevan un chequeo de sus ciclos menstruales. Es mucho más complejo, por ejemplo, en un equipo de básquet, en un equipo de fútbol, cuando son muchísimas, pero es ir tratando de trabajar con los ciclos. Lamentablemente la parte hormonal en la mujer hace que sea más propensa a lesionarse si es que no trabaja mucho su parte muscular. Otra de las situaciones es, lamentablemente, se ha puesto de moda lo que se llama hoy la vigorexia, que quiere decir que la gente quiere hacer ejercicio todo el tiempo, todo el rato, sin darles sus pausas de recuperación. El dormir y el descansar son parte importante justamente de la reconstrucción muscular. Para yo poder tener una buena masa muscular, una buena recuperación metabólica, yo necesito dormir y necesito descansar. No necesito estar totalmente en movimiento las 24 horas del día. Biológicamente, anatómicamente, hay también diferencias entre hombres y mujeres que hacen también esta parte de lesiones, y más en las personas con discapacidad. Debido a su discapacidad, tienen, como hablábamos, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, tienen
son muy propensas, son hiperlaxas. ¿Qué quiere decir? Sus articulaciones se abren más de lo que deberían abrirse. Y al ser hiperlaxas, son mucho más propensas a esguinces de tobillo, problemas de rodilla, problemas de cadera. Y la manera de contrarrestar esto es mejorar su masa muscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tendrían que hacer ejercicios de fuerza para mejorar la masa muscular y evitar que sus articulaciones se abran y sufran lesiones. Entonces, hay que ir combinando de acuerdo, al menos en personas con discapacidad, combinando la parte de ejercicio profiláctico y terapéutico para adaptarlo a cada uno de ellos, de acuerdo a su patología y de acuerdo a su discapacidad. Y ya para ir terminando, Darwin, ¿cuándo tienes la competencia? Ahora en agosto, ¿y dónde va a ser? Para que la gente nos pueda escuchar y pueda asistir, ¿no? Sí, esperando que nos acompañe. La competencia va a ser en la escuela militar, va a ser del 24 al 28 de agosto. Ahí vamos a estar un grupo de compañeros militares. A la cabeza va a estar mi coronel Jaime Castillo, que es el director de la FEDEME. Cabe recalcar que él también es un deportista con discapacidad. Él sufrió en la guerra lo que es pisó una mina y tiene una amputación bajo rodilla. Entonces él para nosotros prácticamente es nuestro líder. Él va a estar ahí a la cabeza como director y también va a estar compitiendo, y unos otros compañeros que también sufrieron alguna secuela. Entonces estaremos ahí esperando que también nos acompañe, porque todos somos Ecuador, todos tenemos que apoyarnos, y ese va a ser una bonita vitrina, porque es la única manera donde la gente nos pueda visualizar y ver que no existen límites, ¿no? A veces hay que seguir, como yo digo, uno puede retirarse, digamos, del deporte de alto rendimiento, pero la actividad física siempre no va a ser. Ahí lo único que cambia es que no vamos a tener presión, lo vamos a disfrutar sanamente, ya sin presión de hacer marcas, y no, o sea, siempre vamos a seguir con la actividad física hasta, yo creo que hasta cuando sea al final de nuestros días. O sea, eso sí, siempre nos mantendremos. Eso es lo que... Doctora, justamente me parece que pudiésemos hacer otro tema hablando de discapacidades de origen genético, muy importante, y desde ya le comprometo para que lo podamos hacer, hablando de ahí de síndrome de Down, síndrome de Noonan. Justamente el programa anterior teníamos a el papá de un niño que tiene síndrome de Noonan, y él justamente él esperaba que cuando nazca su hijo entre al deporte y sea deportista de alto rendimiento. Y él fue mi paciente y le hicimos ahí el diagnóstico. Él tiene síndrome de Noonan y ahora igual quiere que entre a este mundo del deporte. Es muy importante. Doctora, ¿dónde la pueden localizar? ¿Su número? A ver, como buena riobambeña yo voy y vengo. Entonces, trabajo aquí en la ciudad de Quito, en el Centro Médico Mubón, y en Riobamba en Family Med. Para cualquier cosa, las citas al 0984-635292. Muchas gracias, doctora Lucy, muchas gracias por asistir también y darse este espacio, ¿no? Que es muy importante para visibilizar, como tú lo decías, Darwin, y siempre de la mano del profesional es lo más indicado para poder prevenir lesiones, para poder saber cómo introducirnos en este mundo del deporte, si vamos a hacer deporte de alto rendimiento, tengamos alguna lesión, tengamos alguna discapacidad o así no la tengamos. Quienes habla el doctor Boris Abrigo, médico genetista. Les agradecemos una vez más por la audiencia, por estar presentes del otro lado de la pantalla, y nos veríamos la próxima semana con otro nuevo tema de salud y discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias.